que es especial porque los niños han tenido la escuela sabática y ahora que vamos al culto divino. Señor, ayúdanos a comprender lo que el predicador nos ha de traer esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Voy a entonar un himno para la gloria y la honra de Dios. Hosana, 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 en cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Alzad pues himnos de honor, que es grato a nuestro Dios. A Él brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.
buenos días a todos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar un capítulo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Daniel capítulo 2 y versículo 21 es nuestra lectura bíblica. Alguien si quiere lo puede leer. Daniel capítulo 2 y versículo 21. Daniel capítulo 2 y versículo 21. 2. Daniel 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Amén. Muchas gracias, Josué. Este es parte de este versículo de una gran profecía que la mayoría de nosotros la hemos estudiado. Ahora es una de las profecías más estudiadas de la palabra de Dios. Es una de las bases, la base principal prácticamente para entender otras profecías de Daniel, como por ejemplo el capítulo 7 y 8, que están muy repletas de símbolos, y también muy importante para entender algunas del libro de Apocalipsis. En realidad es una profecía bastante sencilla de comprender, pero tiene una calidad enriquecedora del plan de Dios para con la humanidad enorme. Entonces vamos a estudiarla hoy un poco y vamos a ver algunos aspectos interesantes de esta profecía. Si quiere, la presentación. Capítulo 2 y versículo 1 dice el sueño de Nabucodonosor sobre la gran imagen. Voy a leer por lo menos algunos versículos y los otros los comento. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se fue el sueño de él. Dice que el rey Nabucodonosor, vamos a ver algo interesante acerca del rey Nabucodonosor antes de empezar a describir el sueño. El rey Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, un rey que emprendió con la conquista de Asiria y formó lo que se conoce como el imperio neobabilónico. Alrededor del año 604, en el año 605 él fallece y Nabucodonosor hijo se hace cargo de las tropas y se hace cargo también del reino. Siendo muy joven, Nabucodonosor tenía alrededor de 25 años en ese momento. En este capítulo Nabucodonosor debe tener entre unos 27 y 28 años. Está iniciando, esto es un detalle muy importante, está iniciando su reinado como uno de los grandes. La Biblia casi que dice que es el imperio más grande que ha habido, no solo en riqueza, sino en poder y otras características importantes. Pero un detalle muy importante es que él está iniciando este reinado, ¿verdad?, con alrededor de 27 o 28 años. Hay algunas razones importantes que nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios le dio este sueño al rey Nabucodonosor? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, Rafa. Dice la hermana White que Dios siempre tuvo un propósito para cada reino, para cada reinado que había sobre la tierra, que era glorificar su nombre. Ya que el pueblo de Israel no lo hizo, él buscaba hacerlo con las naciones paganas. En el caso de Nabucodonosor, porque creo que es en Profetas y Reyes que explica, pero me voy a adelantar un poquito, habla de Belsasar, que Dios buscó la forma de mostrarle a Belsasar cuál era el propósito, y sin embargo Belsasar no quiso hacer caso. En el caso de Nabucodonosor, el propósito de Dios era que Nabucodonosor cumpliera una misión. Y bueno, después dice de la hermana White que al final él cumplió esa misión, porque al final él llegó y aprendió lo que Dios quería para él. Sí, Dios tiene un propósito con este rey al mostrarle este sueño.
Aunque era un rey pagano, Dios se interesó en él. Ahora voy a decir otra razón más adelante por qué también Dios le dio este sueño a él. Dice el versículo 2 que cuando él tuvo este sueño, algo le decía a él que este sueño era sumamente importante, ¿verdad? Dice que se le perturbó su espíritu, ¿verdad? Y cuando él se levantó, él dice, necesito saber qué era este gran sueño que tuve, ¿verdad? Dice el versículo 2 que el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dice que él mandó a llamar a magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Los magos se dedicaban a la magia negra que se conoce y magia blanca. Los caldeos eran una clase, digamos, se le dice clase matemática también, o clase, era una clase que se dedicaba también, ¿cómo se dice esto? A filosofar, a encontrarle respuestas a la vida. Los caldeos hacían eso también. Y los encantadores trataban de tener contactos con los muertos, con los espíritus del más allá. Y los astrólogos trataban de definir ciertas cosas que sucedían en el mundo a través de la lectura de los astros. Entonces él manda a llamar a este tipo de hombres, lógicamente, ¿verdad? Profesan la religión que podemos decir una religión pagana, ¿verdad? Sin conocimiento del Dios verdadero. Ahora, un detalle importante aquí es que Daniel había venido como un cautivo, ¿verdad? Entonces, digamos, Daniel era uno de los representantes ¿de qué? De la religión verdadera, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que vamos a ver una especie de lucha donde Dios le hace ver al rey Nabucodonosor que todas las maneras que él trata de buscar para poder entender este sueño no van a servir para nada. Sin embargo, Dios con un propósito lleva a Daniel ahí también, y es para que él conozca esto. Dice aquí, versículo 4. Entonces hablaron, ¿no está escuchando bien? Ah, ok. ¿Este entra aquí? No, ¿verdad? Ok. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Ahora, los magos, astrólogos, caldeos y adivinos le dicen al rey algo importante. Que le muestre ¿qué? El rey quería la interpretación, pero ¿qué quería más? De decir el sueño. El rey está pidiendo algo sumamente difícil, ¿verdad? Inclusive ellos afirman esto. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto se me fue, versículo 5. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. ¿Por qué será que Nabucodonosor está pidiendo las dos cosas, el sueño y la interpretación? Sí, porque si a uno le dicen el sueño, alguien le cuenta un sueño a uno. A mí la otra vez me contaron uno, yo pidiéndole a Dios que me diera sabiduría, y yo le dije lo que yo creía, ¿verdad? Ajá. Si este hombre era inteligente, dice, el que me cuente el sueño, ese va a tener verdaderamente la interpretación, ¿verdad? Pero ven la reacción de ellos, respondieron, versículo 7, por segunda vez dijeron, di el rey a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea, aquí están diciendo, que díganos el sueño, porque esto se está pidiendo algo difícil, es lo que están diciendo ellos por dentro, que ahora lo expresan. El rey dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa. Ven, ellos dicen, no. El rey dice, si yo les digo, si ellos no saben el sueño, van a decirme cualquier cosa. ¿Verdad? Él mismo dice, van a darme una respuesta mentirosa. Él mismo lo está afirmando aquí. Dice, y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se pasa el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar su interpretación. Ahora ellos dicen algo muy interesante, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey.
Pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular, y no hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos aquí sufrieron una especie de humillación, porque ellos dijeron, esto que usted está pidiendo nadie lo ha pedido nunca, jamás. Y además de eso solo puede revelarlo un Dios. Ellos aseveraban que ellos en cierto modo tenían contacto con los dioses y aún más que los reyes eran semidioses. Entonces aquí digamos fue avergonzada la religión babilónica, ¿verdad? Con esto. Entonces dice el versículo 12 que el rey se enojó, ¿verdad? Y se enfureció y dijo que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel se dio cuenta de este asunto, ¿verdad? Por aquí. Daniel se dio cuenta de este asunto, ¿verdad? Y Daniel dice algo muy interesante. ¿Qué dice Daniel? ¿Ah? El versículo 16, sí, exactamente. Dijo que le diese tiempo y que iba a mostrar al rey la interpretación. ¿Cómo estaba Daniel tan seguro de que Dios le iba a mostrar la interpretación? ¿Ah? ¿Cómo puede estar Daniel tan seguro? Vean lo que dice aquí un comentario acerca de esto. Dice, puso delante de su Padre Celestial toda su alma y todas sus dificultades. Y creyó que Dios le oía. ¿Escucharon? Dice que Daniel creía siempre que Dios le escuchaba en toda dificultad y toda situación difícil. Dice, Daniel adquirió un estado mental sereno y alegre. ¿Escucharon? Dice que Daniel, en medio de las dificultades, en medio del ajetreo de los negocios, en medio de su vida, dice que aprendió a tener un estado mental sereno, tranquilo y alegre. Pero una alegría espiritual, no una alegría de chistes, una alegría de las cosas del mundo, de una alegría, dice, contento con que la presencia de Dios estaba con él. Porque creía que Dios era su amigo y su ayudador. ¿Vieron qué bonito esto, mis hermanos? Dice que en toda dificultad que él enfrentaba, en toda situación, y lo que me llama la atención aquí es, ¿cuántos años tiene Daniel aquí? Daniel puede tener entre 16 y 18, 19 años, mucho. Y si nosotros vamos, cuando él fue echado al foso de los leones, tiene más de 85 años y mantuvo su fe, mantuvo su integridad. Aun cuando ya era anciano, se mantuvo firme, porque creía, dice, que Dios estaba con él y que le oía en toda dificultad. Daniel hace lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Como adventistas, cuando tenemos un problema. Le pedimos a los hermanos que oren, que lleven a Dios esa situación, ese problema. Y dice que Dios lo escuchó, versículo 19. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En esa aclamación que él hace en el versículo 21, ahí inclusive expone, quita reyes y pone reyes. Está diciendo eso porque él sabe que el sueño tiene que ver con reinos, con reyes. Versículo 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Él inmediatamente, ¿verdad?, alaba el nombre de Dios, agradece a Dios por su misericordia y porque le ha revelado este secreto. Dice el versículo 24 en adelante que Daniel le dice a Darío, capitán de la guardia, que va a ir a hablar con Nabucodonosor y que no mate a los sabios de Babilonia, ¿verdad? Luego Daniel es llevado ante la presencia del rey, versículo 26.
Y el rey Nabucodonosor le dice, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel responde delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos. ¿A quién se estaba refiriendo? A todas las personas que llamó Nabucodonosor para que le interpretaran el sueño. Y él les dijo, y Daniel les está diciendo, ellos no podrían interpretar nunca este sueño. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Inmediatamente Daniel le presenta al verdadero Dios como el único que puede conocer y que puede revelar el futuro, ¿verdad? Entonces ve que interesante, está cumpliendo Daniel con el propósito de Dios al ser llevado cautivo, llevar el mensaje de salvación a esa nación pagana, y se le presenta una gran oportunidad aquí, y donde exalta el nombre de Dios, y Nabucodonosor posiblemente dice, ¿quién será ese Dios? Ahora, el sueño tenía que ver con qué dice el versículo 28. Con lo que va a acontecer en los últimos días. Versículo 29. Estando rey en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había a suceder en lo porvenir. Esto es lógico que Nabucodonosor pensara esto, porque si Nabucodonosor tiene unos 27, 28 años, está iniciando con el reino babilónico, él está pensando, estoy iniciando con mi reinado, ¿qué irá a pasar en el futuro? Entonces era una pregunta bastante lógica que él se estaba haciendo, ¿verdad? Empezando como un rey, su padre había muerto hace unos años y ahora él está al frente de esta gran reino que es Babilonia, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios aprovechó también eso. Hay otra razón también por la que Dios le dio el sueño, más tarde la vamos a ver. Versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio no porque ni haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación y para que tú entendiese los pensamientos de tu corazón. En otras palabras, Dios tuvo misericordia de este rey y le va a decir qué va a suceder en el futuro. Ahora, antes de ver esta profecía a través del tiempo ha sido una especie de consuelo para el pueblo de Dios, pero ha sido también una brújula en el calendario de Dios, porque los hijos de Dios pueden saber en qué etapa de la historia han estado. Ahora les voy a leer un relato que yo lo había escuchado hace un tiempo y logré encontrarlo acerca de un hombre que habló en cierto momento de la historia, ¿verdad?, de algo que estaba pasando, y él se refirió a este sueño y afirmó claramente en una revista adventista, por cierto, que no iba a suceder lo que pensaban que iba a suceder. Ahora lo voy a leer porque es muy interesante esto. Entonces, en todo tiempo este sueño ha sido como un consuelo, ha sido una guía, pero también el pueblo de Dios ha tenido la capacidad de saber en qué tiempo está. Versículo 31. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen no se ve más grande, yo creo. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora, es interesante que Dios utilice una imagen. ¿Por qué una imagen? Una estatua. Porque los babilonios estaban acostumbrados a la adoración. Entonces era una manera también de atraer la atención del rey hacia lo que quería decirle con una estatua. Dice, ahora Daniel empieza a describir aquí, ¿verdad?, la imagen. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro
y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y lo levantó el viento y nunca más se le halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación diremos en presencia del rey. Ok, la imagen está constituida de diferentes tipos de metales, ¿verdad? Primero empieza con un metal precioso, ¿verdad? Un metal precioso, y va descendiendo hasta llegar al hierro, ¿verdad? Que es un metal que no es precioso, sino que más bien es usado en industria y en ciertas etapas de la historia usado ¿para qué? Para la guerra, ¿verdad? Muy usado para la guerra. Luego vemos que en la parte de los pies persiste. ¿Qué persiste en la parte de los pies? El hierro, exactamente. Y entra otro elemento ahí totalmente diferente, ¿verdad? La arcilla o barro cocido, ¿verdad? Que es totalmente diferente a los demás metales, ¿verdad? Tiene otra contextura. Ok, vamos a ir viendo qué nos dice la Biblia acerca de qué es todo esto. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién representa la cabeza de oro? A Babilonia. Ahora, hay un detalle muy interesante en estas profecías, como el capítulo 2, 7, 8 y en algunas del libro de Apocalipsis. Estas profecías empiezan en el tiempo que vive el profeta, en el tiempo del imperio que vive el profeta. ¿En qué tiempo vive Daniel? ¿En qué imperio? Babilonia, exactamente. Entonces ahí arranca la profecía. Ven que claramente él lo dice. Entonces, esto es muy importante para tener una interpretación clara, ¿verdad? Porque ahí en adelante empezamos a ver que hay una descendencia de los metales. Y hay otro aspecto también ahí, ya lo vamos a ver. Dice, versículo 39, después de ti se levantará otro ¿qué? Entonces claramente, con solo ver eso, la profecía o el sueño tiene que ver con ¿qué? Con reino sobre la tierra, empezando con ¿cuál reino? Con Babilonia, exactamente. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Especialmente cuando uno lo da en estudios bíblicos, ¿verdad? Que empieza en el tiempo que vive el profeta y la profecía está hablando de reinos porque el versículo 39 confirma, ¿verdad? Que ahora se está refiriendo a reinos. Dice, después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, Daniel 5:28 dice que tu reino ha sido roto, le dijo a Belsasar, y dado a los medos y a los persas. La misma Biblia dice quiénes son los reinos que siguen, ¿verdad? Daniel 5:28 lo dice. Luego también con otras figuras vemos en Daniel capítulo 8 que se habla de un macho cabrío y de un carnero, y la Biblia dice que son los reyes de Media y de Persia y los reyes de Grecia. Ahora, hay algo muy interesante en esta profecía también, y es que un reino va cayendo, inmediatamente ¿qué pasa? Otro viene y toma su lugar. No hay huecos históricos ahí de 20 años, ahí no hubo nadie reinando, no. La profecía viene bajando en el tiempo. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Bueno, ya ahí puse los reinos, ¿verdad? El tercer reino dice aquí, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, que es el imperio griego de Alejandro Magno, que en 8 años conquistó todo el mundo conocido en ese entonces, Asia, partes de África y parte de lo que se conoce como Europa. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios usó estos reinos y habían otros reinos en la tierra? Sí, está correcto, Rafa. Hay otro detalle también importante en esto.
Y es que estos reinos tuvieron una relación cercana ¿con quién? Con el pueblo de Dios, exactamente. Conquistaron al pueblo de Dios, ¿verdad? Ya sea por su desobediencia, que prácticamente por eso lo hicieron. Roma también, Roma que persiguió a los cristianos y también sometió al pueblo de Dios. Entonces estos reinos también fueron escogidos porque tienen una relación directa con el pueblo de Dios. Ahora dice el versículo 40: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza de hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ok, cuando vemos nosotros entonces que partimos de Babilonia, vemos que la misma Biblia dice que el siguiente reino era los medos y los persas, ¿verdad? En Daniel 5:28, y también más adelante en otra profecía importante, la del capítulo 8, ahí dice que luego del carnero ser vencido por el macho cabrío, venía a tomar su lugar el imperio griego de Alejandro, que como dijo Rafa, llegó a ser un imperio universal en cuanto al territorio conocido también en ese momento. Y luego alrededor del año 168 ya se afianzó, aunque el imperio romano en realidad salió un poco antes, hay una fecha un poco anterior, pero digamos en el año 168 a.C. ya se afianzó como imperio mundial, y en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo vino, ya el imperio romano tenía casi 200 años de estar reinando en el mundo entero. Ahora, en el año 476 el imperio romano se divide en 10 tribus bárbaras, la parte occidental prácticamente. Se divide en 10 tribus que atacan el imperio, vienen de la parte norte del imperio, eso sí no lo agregué ahí, vienen de la parte norte, y estas son las naciones de la Europa moderna. Esas naciones se establecieron en el Imperio Romano. La primera fue los Érulos en el año 476 y acabó con el Imperio Romano, y luego vinieron las otras y empezaron a penetrar en el imperio y estacionarse en ella. Algunos de las tribus conocidas son los anglosajones, que son Gran Bretaña en este tiempo, los visigodos, que son España y Portugal, los lombardos, los suevos, los alamanes. Había otra tribu ahí que algunos toman en cuenta, los hunos. Sin embargo, los hunos, que hay una película de Atila, los hunos no llegó a conformar, digamos, no llegó a permanecer como lo hicieron estas otras 10 tribus bárbaras que se establecieron y conforman la Europa actual. Ahora, estas naciones son lo que se llama, una de ellas era, por cierto, también los alamanes, que son conocidos como los alemanes, ¿verdad? Se conformaron estas 10 tribus en naciones importantes de la Europa actual. Ahora, dice ahí que en la última parte los pies iban a estar mezclados ¿con qué? Con barro. Dice que con barro cocido. ¿Alguien sabe qué es barro cocido? Ok, ya vamos a ver en la Biblia qué significa el barro, pero quiero leer lo que dice aquí en algo que encontré. Dice: el barro cocido es un material que se sigue elaborando de forma artesanal, calentando la arcilla a temperaturas en hornos alrededor de los 950 grados y tratándola después de forma natural para darle forma de ladrillo, baldosa o cualquier cosa que usted desee. Dice: solo así se consigue que tenga esa apariencia que lo hace único. Dice que este barro es un barro muy especial, pero hay que lograr calentarlo a 950 grados mínimo para darle la forma que se quiera. Y dice que es un barro especial y único donde se puede hacer casi cualquier cosa. Vamos a ir al libro de Job, el capítulo 10 y el versículo 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Job, capítulo 10 y versículo 9.
También léalo, oiga, ¿eh? Está bien, solo el 9. ¿Qué está diciendo Job aquí? Acuérdate que soy ¿qué? Barro. ¿Y quién le dio forma? Dios. Isaías 64:8. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 64:8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Muchas gracias. ¿A quién representa el barro entonces? La iglesia de Dios. Y Dios como un alfarero, ¿qué hace? Nos moldea, nos da forma. Leamos otro más, Jeremías 18:6. Jeremías capítulo 18 y versículo 6. Muchas gracias. Entonces, ¿a quién representa el barro? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Daniel ahí? El barro se está tratando de mezclar con el hierro. ¿Y qué representa el hierro? Roma, los gobiernos políticos, ¿verdad? Los gobiernos mundanos del mundo. Ahora ven lo que dice aquí: hierro y arcilla, política y religión. Hemos llegado a un momento en que la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en lo que el hierro está mezclado con la fangosa arcilla. Dios tiene un pueblo escogido cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe volverse profano, edificando sobre madera, heno y hojarasca. La mezcla de lo estatal y lo religioso está representado por el hierro y la arcilla. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Daniel y al rey Nabucodonosor? Que en los últimos días, ¿cómo iba a estar la religión? Mezclada con la política, mezclada con los gobiernos estatales. Ahora, no es eso lo que estamos viendo ahora. ¿Ah? Cómo las iglesias tratan de buscar poderes, peldaños políticos para lograr sus fines, y no solo en Estados Unidos, que casi siempre decimos en Estados Unidos. En muchas partes la religión está tratando de ascender a la política para lograr fines supuestamente religiosos, supuestamente buenos. Pero ¿acaso Jesús buscó en algún momento el favor de la política para lograr sus fines? No, en ningún momento. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Lástima que no, bueno, sí tenía unas noticias, pero no las pude traer porque se me iba a hacer un poco grande esta presentación. Pero digamos en Estados Unidos es donde estamos viendo más claro cómo está influyendo la religión en la política. Por ejemplo, hace unos años se levantó una estatua de los 10 mandamientos, y casualmente el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo, pero el día de reposo no se refiere al sábado, sino se refiere al domingo. Ahora, esta estatua estuvo mucho tiempo ahí, pero fue quitada porque muchos alegaron que eso era un ataque a la libertad religiosa. Después, hace unos años también se empezaron a estudiar los 10 mandamientos en las escuelas. No sé si ustedes han escuchado esa noticia. Se empezaron a estudiar los 10 mandamientos como una materia oficial en las escuelas y colegios de los Estados Unidos. Ahora, muchos dicen: pero eso es bueno, en cierto modo es bueno, pero también eso en algunos estados fue quitado
porque muchos alegaron un atentado a la libertad religiosa. Por ejemplo, si usted es musulmán, no lo pueden obligar a estudiar los 10 mandamientos o de cualquier otra religión, y tiene cierto sentido, porque Dios da libertad a cada uno de obedecerlo a Él y de adorarlo según los dictados de su conciencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo en el libro de Daniel es que se va a llegar a ese punto donde la religión se va a mezclar con la política para lograr sus fines. Dice, la mezcla de lo estatal y religioso está representado por el hierro y la arcilla. Esta unión debilita todo el poder de las iglesias. ¿Por qué debilita el poder de la iglesia esto? Porque no se está buscando el favor de Dios, se está buscando el favor, la ayuda del gobierno civil. Dice, los hombres casi han sobrepasado el límite de la paciencia divina, han invertido su fuerza en la política. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Pero les hago una pregunta. Dice Daniel que Dios es el que cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿A quién le quiere dar Dios la sabiduría? ¿Ah? ¿No será que Dios quería darle este sueño a Nabucodonosor? Porque quería que Dios le pidiera sabiduría. ¿Ah? ¿No será que como él estaba iniciando en su reinado, necesitaba sabiduría para gobernar? ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Salomón? ¿Ah? ¿Por qué Salomón pidió eso? Vamos a 1 Reyes, capítulo 3 y versículo 9. 1 Reyes, capítulo 3 y versículo 9. Primero Reyes, capítulo 3 y versículo 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y dice el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Por qué le agradó a Dios que este rey joven, un poco menos que Nabucodonosor, pidiera sabiduría? ¿Por qué a Dios le agradó esto? Ajá. ¿Pero por qué más? Ajá. Vean lo que dice 2 Crónicas 1:11, hablando de lo mismo. Se lo voy a leer yo. 2 Crónicas 1:11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y entendimiento. Vean lo que dice, está hablando Dios, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. ¿Por qué le agradó a Dios esto? Porque él pidió sabiduría para gobernar ¿a qué? Al pueblo de Dios, no al pueblo de Salomón. Exactamente. Entonces Dios le agradó este pedido. ¿No será que Dios quería hacer lo mismo con el rey Nabucodonosor? Para ver qué sucedió cuando gobernó Salomón con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan lo que hizo Salomón? Se apegó a la obediencia a los mandamientos, enseñó al pueblo a volverse a los mandamientos, y vean lo que trajo como consecuencia esto. 1 Reyes capítulo 4 y versículo 20. 1 Reyes capítulo 4 y versículo 20. Cuando Salomón pidió sabiduría y decidió obedecer a Dios
quitar todas las prácticas paganas del pueblo y que los mandamientos de Dios fueran lo más importante, vean lo que vino sobre el pueblo de Israel. Versículo 20 del capítulo 4 de Primera Reyes. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y el 25. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Qué vino como consecuencia de pedir sabiduría? Que esa sabiduría lo llevó a él a obedecer los mandamientos de Dios y a que el pueblo los obedeciera. ¿Qué vino? Prosperidad. Prosperidad en todos los aspectos, ¿verdad? No estoy refiriéndome solo a lo material, porque dice que cómo vivía el pueblo de Dios. Tranquilo, feliz. ¿No será que Dios quería enseñar al pueblo Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, que para que él gobernara bien, tenía que ir a él para que pidiera sabiduría? ¿Pero era solo para gobernarse él o era para beneficio de los demás? Para beneficio de los demás. Ve qué interesante lo que dice aquí. ¿Será que Dios se preocupa de que los gobernantes que Él pone traigan paz y prosperidad a las naciones? Ustedes recuerdan el capítulo 4 donde Nabucodonosor tiene ahora otro sueño también, un gran árbol, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que luego Daniel le dice que ese árbol es él y que va a ser talado si él no se arrepiente. Pero ¿cómo era el árbol? Grande, frondoso. ¿Qué más pasaba en ese árbol? O sea, daba sustento para todos. Ese era el propósito de Dios. Y vean lo que dice aquí. En la historia de la antigua Babilonia, voy a leer más adelante. Esta figura pone de manifiesto el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. Hablando de la figura del capítulo 4 de Daniel. Un gobierno que protege y hace progresar a la nación. ¿Cómo puede progresar una nación? ¿Cómo progresa, mis hermanos? Vamos ahora a este tiempo. ¿Por qué las naciones, incluyendo Costa Rica, vamos en picada? Porque los gobernantes y los reyes puestos por Dios, Él les dijo, escojan ustedes, están alejados de Dios. Por ejemplo, en este país, ¿qué hicieron? Vamos a dar una nueva interpretación de lo que es el matrimonio. Ahora puede haber matrimonio del mismo género. Cuando los hombres rechazan la bendición que Dios les da de sabiduría e inteligencia para gobernar, viene caos, viene tristeza. Por eso, mis hermanos, esta profecía ha sido consuelo para todos los tiempos para el pueblo de Dios. Esto que está sucediendo, mis hermanos, no nos debe alarmar. No nos debe alarmar. Esto va a ir peor porque los gobernantes han rechazado a Dios. Han dicho, nosotros gobernamos como nosotros decimos. No queremos Dios. Vamos a gobernar nosotros. Y han visto ustedes entonces cómo viene la improsperidad, si es que existe esa palabra. La decadencia. Aumenta la criminalidad, la pobreza. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? No estamos seguros, sin embargo, en tanto que pongamos nuestra confianza en Dios, no nos va a faltar ni el pan ni el agua, mis hermanos. En tanto que hagamos esas cosas, aun que todo se esté desmoronando a nuestro alrededor, mis hermanos, aun que los gobiernos hayan decidido darle la espalda a Dios, el pueblo de Dios puede tener la seguridad, mis hermanos, de que Dios va a estar con ellos. Quiero leerles esto. Yo había leído esta historia, la había oído en otro lado, pero nunca la encontré. Y ahora la encontré. Dice que en 1940
cuando estaba la guerra en lo más y mejor, y Hitler parecía invencible, gracias a su enorme poder militar, ¿verdad? Y un hombre con grandes estrategias para conquistar Europa y posteriormente quería conquistar el mundo, ¿verdad? Dice, los vehículos blindados de las divisiones Panzer y los ataques bien elaborados contribuyeron a que cambiara toda estrategia militar a mitad del siglo XX. El ejército alemán arrasó en un abrir y cerrar de ojos al este de Europa y aplastó a Francia y a los Países Bajos. ¿Oyeron? Este hombre iba como un río arrasando, ¿ah? Sí. El Führer alemán en marzo de 1941 proclamó en un discurso algunas de sus ideas radicales. Vean qué interesante. Compatriotas, no necesitamos a Dios, no le pedimos nada, excepto que nos deje tranquilos. Queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias armas, sin Dios. Queremos alcanzar nuestras victorias sin la ayuda de Dios. Hitler en su arrogancia creyó que con sus ejércitos podía conquistar Europa. Y en 1941, ¿quién hubiera podido imaginar que estaba equivocado? Sin embargo, ¿qué decía la profecía? No leí eso, pero decía que no se iban a unir el uno con el otro. ¿Qué iba a pasar cuando Europa se dividía? No se iba a volver a unir. Ahora, estamos hablando de 1941 y vea qué interesante lo que sucedió. ¿Quién hubiera podido imaginar que estaba equivocado? Sus predicciones acerca de una Europa unificada bajo el régimen nazi parecía que eran muy realistas. Pero en el año 1941, un estudiante de las profecías bíblicas llamado Arthur S. Maswell, redactor jefe de la revista Señales de los Tiempos, vean qué interesante, una revista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenía tanta confianza en lo que el profeta Daniel había escrito. ¿Qué escribió Daniel con respecto a esto? O sea, que no iba a haber otro reino. O sea, iba a caer, el Imperio Romano se dividió en 10 tribus bárbaras, luego se iba a hacer esa amalgama, ¿verdad? Europa tratando de, las naciones, la parte, digamos, política, tratando de unirse con la religión, que es lo que estamos viendo, y después que iba a venir el quinto reino que no lo hemos visto, ¿va? El reino de Dios. Pero vean lo que dice, este hombre que dice que era un estudiante y creía firmemente en las profecías del libro de Daniel, y quien estaba dirigiendo la revista Signos de los Tiempos, dice, tenía tanta confianza en lo que el profeta Daniel había escrito, oigan, que en la portada de su revista, oigan qué atrevimiento, en la portada de su revista, predijo la derrota de Hitler. ¿Vieron, mis hermanos? Y dice que inclusive muchos de la iglesia le dijeron, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Y ese hombre en la revista Signos de los Tiempos de 1941 dijo, Hitler va a caer. Vean qué confianza y qué fe. ¿Por qué? Porque la profecía siempre ha sido un consuelo para el pueblo de Dios en todo tiempo. Y este hombre sabía que Hitler no iba a llegar a dominar el mundo. Dice, algunos de sus colegas de Maxwell le aconsejaron que no fuera tan osado, pero él creía en lo que Dios había revelado acerca de la secuencia de los reinos hasta el reino de Dios que no tendrá fin. Mis hermanos, esta es la confianza y la fe que nosotros necesitamos en este tiempo. Esta es la confianza que nosotros en este tiempo debemos desarrollar. Viéndonos ya en la parte última, mis hermanos, donde las naciones, todo se va a poner peor todavía, mis hermanos. Todo va a empeorar. Pero si nuestra confianza está firme en lo que dijo el Señor, así como Él dijo que cada uno de estos reinos iba a ir cayendo y que iba a venir el reino de Él, podemos tener la seguridad, mis hermanos, de que esa última parte se va a cumplir también. Quiero ir terminando leyendo unos extractos de este capítulo se llama La historia y la profecía. Está en el libro La educación, para que lo lean. Es impresionante. Dice, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no
el propósito del vigilante y santo. ¿Escucharon, mis hermanos? Toda nación, todo hombre, todo gobernante que ha llegado, Dios permitió para ver si iba a cumplir un propósito, así como con Nabucodonosor. Nabucodonosor, ustedes saben una cosa, mis hermanos, en el capítulo 4 parece que Nabucodonosor tiene una conversión genuina, ¿verdad? Y ahora se convierte, ¿cierto? Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto pasó entre el capítulo 2 y el capítulo 4? Más de 20 años. 20 años Nabucodonosor, Dios hablándole. ¿Será que a veces Dios necesita tanto tiempo con nosotros, mis hermanos? ¿Por qué Nabucodonosor no atendió la voz de Dios a la primera vez? ¿Por qué cuando era jovencito, que tenía 27, 28 años y estaba empezando su gobierno, por qué no atendió la voz de Dios, mis hermanos? ¿Por qué si hoy Dios nos está hablando, por qué posponemos las cosas 10 años, 15 años, mis hermanos? Si hoy Dios nos está hablando, mis hermanos, atendamos su voz. No hagamos como Nabucodonosor en el capítulo 4, tenía alrededor de 40 años, todavía era un hombre joven, pero ¿y los otros 20 años? ¿Ah? Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el himno número 236. Himno número 236. Jesús entrega todo, sueños rotos y
Qué lindo ese canto, ¿eh? Dice, a Jesús se entrega todo. Sueños rotos. ¿Quién no ha tenido sueños rotos aquí, mis hermanos? Termino con esto. La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que les asignó y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a cada nación y a cada individuo en la actualidad. ¿Escucharon, mis hermanos? Dios tiene un plan para cada nación, pero también para cada individuo en la actualidad, a cada uno de nosotros, mis hermanos. Nos toca a nosotros saber si estamos cumpliendo con ese plan. Hoy los hombres y las naciones, dice, son probados por la plomada de aquel que la sostiene y que no se equivoca. Dice que cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos siendo probados. Así como la arcilla, mis hermanos, para que se le dé la forma que el alfarero quiere, tiene que meterla a 950 grados, mis hermanos. Entonces por eso es que a veces Dios nos mete en el horno de fuego, mis hermanos. Y es duro, ¿no es cierto? No nos gusta. Pero Dios lo hace porque nos ama y para darle la mejor forma a esa arcilla. Todos deciden su destino por su propia elección. ¿Escucharon, mis hermanos? Cada uno de nosotros decide el destino por nuestras propias elecciones. Y Dios dirige todo para que se cumplan los divinos propósitos. Aunque Nabucodonosor tuvo que esperar 20 años y entregar su vida por completo a Dios, aún así Dios cumplía sus propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros le digamos a Dios, no quiero servirte, no quiero seguirte, Dios va a cumplir sus propósitos, mis hermanos. Pero si Dios lo hace con nosotros o con cada uno de nosotros, eso le va a alegrar más a Él. En esta mañana quiero terminar con una oración pidiendo por que Dios nos reavive las facultades mentales, mis hermanos, y podamos entregarnos a Él verdaderamente. El tiempo está muy cercano, mis hermanos. Ahora sí es cierto que el tiempo está bien cercano, mis hermanos. Y la decadencia del mundo ya ahora sí va más acelerada cada día. Y tras de eso, mis hermanos, necesitamos más ayuda de Dios los que tenemos hijos. ¿Ah? Y sobre todo los que tenemos hijos pequeños. Tenemos que ayudarles en este tiempo, mis hermanos. Tenemos que formarlos, porque puede ser que nosotros no estemos. En este momento es necesario, mis hermanos, reconsagrarnos a Dios y pedirle ayuda. Y así como este hombre, Maxwell, creyó que ese imperio de Hitler no iba a prosperar, mis hermanos, podemos tener la seguridad de que Dios va a venir a esta tierra y va a establecer su reino, mis hermanos. Y lo que quiere hoy es que nosotros seamos parte de ese reino, porque Él va a cumplir su propósito. Pero ahora viene la parte de nosotros, si queremos estar ahí, tenemos que entregar nuestra vida por completo, mis hermanos. Vamos a tener la oración de despedida. Los que quieran arrodillarse lo pueden hacer. Los que se quieren quedar de pie también. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tu palabra es fiel y segura. Tu palabra nos dice dónde estamos en la historia del mundo. Y vemos que estamos ya en la parte final, Señor. Vemos cómo los gobiernos han ido rechazando, Señor, uno tras otro, tu dirección. Y así como Salomón pidió sabiduría e inteligencia para gobernar y su nación fue próspera, tanto así que había tranquilidad y hasta paz mental en los israelitas, vemos todo lo contrario en estos tiempos, donde los hombres, Señor, rechazan tus leyes, rechazan tus mandamientos, rechazan tu dirección, y por eso vienen todas estas calamidades a las naciones y al mundo, Padre. Sin embargo, aunque nosotros somos aquí, Señor, estamos en este mundo, podemos tener la seguridad, Padre eterno,
de que usted nos va a sustentar, de que no nos van a faltar las fuerzas. Y en su debido momento, Señor, no nos faltará el pan y el agua. Pedimos, Padre eterno, por su pueblo. ¿Cuántos de los que vemos aquí, Señor, tenemos sueños rotos? Tenemos aflicciones. Tenemos necesidades de una manera o de otra. Pero en esta mañana podemos tener la seguridad y la confianza, como la tuvo Daniel, de que usted le iba a revelar el secreto del rey. Podemos tener la seguridad de que usted está con nosotros, Señor. No porque lo merezcamos ni porque vamos a darle nada a cambio, sino porque usted nos ha demostrado que nos ama, al mandar a su Hijo unigénito a esta tierra a morir por nosotros. Derrame su Espíritu Santo, Señor, que es lo que necesitamos en este momento para su pueblo en esta tierra, Señor. Derrame su Espíritu Santo, Señor, para que terminemos la obra y usted venga a esta tierra, Señor. Sosténganos firmes si estamos debilitados. Sosténganos de su mano, que no desmayemos, Señor. Te pedimos tu bendición al retirarnos a nuestros hogares. Y gracias por estar con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, que Dios los bendiga. Me gustó lo que dijo ahora, imán. Dios les acompañe. Dios los acompañe. Dios lo bendiga. A veces nosotros queremos ser el imán, ¿verdad? Cierto. Sí.